Buenos días. Esta es la clase número 4 de análisis y producción del discurso. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. El tema que nosotros vamos a tratar hoy es la cuestión de la comunicación humana y un concepto específico que es el de variedad lingüística. Dentro de la variedad lingüística, precisamente el dialecto. Sobre variedades lingüísticas tenemos dos clases. Esta es la primera, vamos a tratar específicamente el dialecto, y en la segunda clase hablaremos del registro, la idea de registro. Bueno, para sintetizar un poquito esto de registro y dialecto, voy a decir que la variedad lingüística dialectal o dialecto tiene que ver con la persona, o sea, con el origen y su trayectoria de vida de la persona. La lengua primera o variedad primera es la lengua también llamada lengua madre, es la que se aprende entre la vida intrauterina y los 5 años. Y después vamos a ver que el registro, en cambio, tiene que ver con la profesión. O sea, cada profesión va a tener un registro determinado y por lo tanto va a depender de la situación. En este sentido, yo quiero decir que no somos profesionales todo el tiempo. O sea, yo no soy docente 24 horas. O sea, a veces soy marido, a veces soy chofer, a veces soy amigo, a veces no, soy peatón, a veces duermo y a veces soy profesor. Entonces, cuando estoy en el rol de profesor, utilizo un registro, a veces se me chispa un poco, pero utilizo un registro académico. Como es una materia de primer año, suelo utilizar un registro estándar académico, porque estamos en una especie de escalón de subida hacia la universidad, hacia el desarrollo de una profesión. Pero no soy profesor 24 horas. Lo mismo sucede para todos nosotros. Ustedes no son estudiantes 24 horas, ni, digamos, nadie es 24 horas una cosa. Entonces, a eso llamamos registro, a la variedad que usamos en determinadas circunstancias durante una parte del día. En cambio, variedad dialectal es aquella que viene con nosotros, ya viene incluida en la configuración básica. Es la variedad que hemos aprendido de niños. La competencia comunicativa es la capacidad que vamos a tener de utilizar ese lenguaje para comunicarnos con los demás. Y por supuesto que la competencia comunicativa mejora si uno conoce más variedades, más de una variedad. O sea, la propia, por ejemplo, la variedad originaria, habla otros idiomas, o conoce las variedades estándar y los registros desarrollados como el académico, etc. A eso se le llama diglosia. La diglosia es la capacidad de hablar más de un idioma. Aunque sea el mismo idioma, pero más de una variedad. Entonces, vamos a ver la variedad. Bueno, la comunicación humana tiene, nosotros pensamos socialmente, o sea, nuestro desarrollo mental tiene que ver con la comunicación. Esa explosión neuronal que se produce, especialmente hasta los 3 años, está directamente relacionada a la capacidad de comunicar que tengan los padres, la madre, la gente que está en el entorno de un niño. Entonces el niño y el entorno en donde se mueva, la capacidad de ver, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, que incluso para combatir la miopía es necesario que los niños miren colores, días de sol, por ejemplo, ¿no? Que no se queden todo el día adentro, porque nosotros aprendemos del entorno, absorbemos el entorno y ahí se constituye nuestras relaciones neuronales. Por eso, cuando nosotros miramos a la gente nos parece que son todos iguales, o digamos, ¿no? Pero en realidad dentro de nuestro cerebro hay una configuración distinta. Cada uno tiene una configuración distinta. Por eso es que es tan difícil conocer al otro, porque por fuera no lo podemos ver. El interior de una persona está en las conexiones neuronales que construye, y eso es muy difícil de descubrir. Bueno, la psicología lo intenta, la psicología profunda, ver qué tipo de construcciones neuronales, qué tipo de representaciones hemos construido. Nosotros al mundo lo vemos,
Lo sentimos, lo olemos, está ahí. Cuando nos levantamos a la mañana, cuando no hay sol, no hay sol, está nublado. Pero lo construimos mentalmente, o sea, nosotros hacemos lo que se llama un representamen, una representación del mundo. Y vemos una parte de la realidad. Por ejemplo, no vemos todos los colores, no vemos los ultravioletas, vemos hasta el violeta, el último color que vemos. No vemos los infrarrojos, aunque nos queman, pero no los vemos. O sea, nosotros, por ejemplo, de la visión tenemos un espectro limitado que va desde el rojo al violeta. Más allá del rojo, los ultravioletas no los vemos. Más abajo del rojo, los infrarrojos no los vemos. Con el sonido sucede lo mismo. No captamos todos los sonidos. Incluso cuando nos vamos volviendo viejitos, vamos perdiendo sobre todo los agudos, ¿no? O sea, captamos menos los agudos. Por lo tanto, podemos disfrutar menos de la música o de determinado tema de música. O, por ejemplo, algunas cantores o cantantes que nos gustaban dejan de gustarnos porque tienen un registro sonoro que, bueno, no escuchamos bien. En cambio, por ejemplo, algunos que tengan más graves, etcétera, nos empiezan a gustar más porque los registramos mejor. Entonces, de hecho, la realidad es mucho más compleja, como decía Shakespeare en Hamlet, ¿no? Hay muchas más cosas hacia afuera de las que puede imaginar tu filosofía. Y hacemos lo que podemos. Construimos un representante. Y uno de los recursos que tenemos es la palabra. Nosotros nombramos las cosas. Bueno, en la Biblia ya se decía, ¿no? Puedes nombrar el mundo. Nosotros nombramos el mundo. Por ejemplo, yo tengo atrás una flor de girasol. Por supuesto que de plástico, no es una flor real. Pero a ese objeto, que es producto de una planta, yo le doy un nombre, flor. Y como por cuestiones de fotosíntesis de la planta, de estrategias que tiene la planta, gira y mira el sol para tomar mejor los rayos del sol, le hemos puesto ese nombre, girasol. Pero bueno, la planta es mucho más compleja de simplemente ese nombre que nosotros le ponemos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en la mente es una representación. Tenemos una palabra. A eso en la lingüística se le llama el signo. Y después tenemos un representamen. Eso es Charles Peirce en este caso. El representamen es ¿qué es lo que esa palabra representa? Por supuesto que depende de la cultura y depende de la experiencia. Hay una frase que dice, ¿no? Que el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. O sea, que lo que para mí puede ser muy agradable, por ejemplo, como la flor de un girasol, a una persona que le produce una alergia a las flores, puede tener otro significado, completamente distinto, si eso está asociado a una experiencia negativa que esa persona tuvo. Entonces, por más que nosotros construyamos una representación, esa representación no siempre es la misma. Por eso al signo lo llamamos arbitrario. ¿Arbitrario en qué sentido? En el sentido de que la palabra flor no tiene ninguna relación con el objeto al que representa. Y a la vez decimos que se refiere a un representamen, no a un... Me esperan un segundito. No a un objeto, sino a la imagen que nosotros nos hacemos de ese objeto. Incluso nosotros hemos inventado instrumentos para acercarnos a los objetos o para alejarnos y poderlos ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, un microscopio, por ejemplo, un telescopio, por ejemplo, filtros. Nosotros podemos utilizar filtros y filtrar algunos colores y entonces vamos a ver de algunos detalles que de otra manera se nos pierden. Entonces podemos tener si nosotros nos acercamos mucho a un girasol y lo vemos con un microscopio, la imagen que vamos a tener de esa flor no es la misma. Incluso el color no existe, el color existe solo en nuestra mente, porque percibimos determinada longitud de onda, pero los colores no existen como en sí. De hecho, hay personas que tienen alguna afección, por ejemplo, y ven otros colores, ¿no? Incluso esta cámara, cuando filma, hace una corrección de color, porque depende de la luz que yo uso, y ese color que ustedes están viendo no es exactamente el color que yo veo. Está como más fuerte y está como un poquito más hacia el rojo. Tiene que ver con el tipo de lámpara que yo estoy usando. Entonces,
Es un amarillo un poquito más rojo y no un poquito más azul. Entonces es muy importante esta percepción que nosotros hacemos de la realidad. Nosotros representamos la realidad. Por eso el discurso no es un discurso que habla de que es real. El discurso representa lo real y toma de lo real algunos elementos como prueba. Esa es la diferencia que nosotros hacíamos entre los géneros discursivos de ficción y los géneros discursivos que tienen referencia en lo real. O sea, por ejemplo, para condenar a prisión a una persona no se dice es culpable, se dice se lo declara culpable porque hay suficientes elementos como para poder construir un discurso que diga si es culpable. Bueno, muy bien. Esto ya los habíamos hablado, pero vamos a ver entonces el tema de las variedades. Recuerden que este tema lo vamos a ver en la otra clase también, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la variedad dialectal. La variedad dialectal entonces es aquella lengua que se aprende en una determinada región, en un determinado grupo social. Bueno, por ejemplo, si una familia completa se muda a otro país, supongamos que se muda a Alemania, un grupo de argentinos se muda a Alemania, el niño que nace en esa familia posiblemente aprenda el español porque esa familia sigue hablando español en su casa. Y el español que va a aprender no es el de España, sino que va a aprender el español rioplatense, porque esa familia vino de la Argentina. Entonces, ese niño posiblemente aprenda dos lenguas madres o dos primeras lenguas. El español, que lo va a aprender desde su familia, sus tíos, sus primos, sus padres, y el alemán, que lo va a aprender de sus amigos, o de la escuela a la que vaya, o al jardín que vaya. Entonces, si de muy pequeño interactúa en un jardín, en un asilo nido, ¿cómo se llama? Un jardín de una guardería. En esa guardería, bueno, las maestras, las cuidadoras van a hablar alemán. Entonces ese niño, en ese proceso de los primeros 3 años, va a aprender dos lenguas primeras, la lengua castellano y alemán. ¿Qué sucede? Hay gente... En cambio, si aprendemos una sola lengua madre, primera lengua, después, cuando a medida que vamos creciendo, queremos estudiar otro idioma, ya ahí nos va a costar. Y va a ser más difícil. Siempre el primer idioma de alguna manera nos va a limitar en el aprendizaje. Esto en muchos aspectos, pero donde es muy claro es en el uso de los sonidos. Por ejemplo, el francés tiene 10 vocales y nosotros tenemos 5 vocales. Entonces nuestro aparato fónico ya se acostumbra. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las chicas francesas cuando ya son grandes, digamos así, que tienen más de 50 años, que tienen así, ¿no? Porque los franceses pronuncian la U. Entonces se les hace como una arruguita acá, ¿no? De tanto pronunciar U, U, U. ¿Ah? Entonces ese sonido que nosotros no lo tenemos, ellos sí los tienen. Entonces las arrugas muchas veces también depende de lo que uno habla. Muy bien. Entonces, tenemos la variedad dialectal, primera lengua, y después aprendemos otras lenguas en el trayectoria de nuestra vida. La lengua que nos enseña la escuela, esa va a ser una variedad estándar. En la próxima clase vamos a trabajar en profundidad la variedad estándar. Y está asociada directamente con el Estado. La lengua que aprendemos en la universidad va a ser una lengua de una profesión determinada. A eso lo llamamos variedad profesional, variedad académica, y bueno, que tiene que ver con la profesión que cada uno elige. La lengua que aprendemos en casa tiene que ver, esa es una variedad primera, lengua primera. Y después hay otra variedad que es la de los medios masivos, que también es una lengua estándar, pero podríamos llamarla la lengua estándar comercial. Que el objetivo es que en México, en España, en Argentina, todos la entiendan, ¿no? Eso también en algún momento lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de algunos dialectos? Que a veces la lengua que se habla en la familia no es la que se enseña en la escuela. Entonces, y también viene una especie de estigma, ¿no? De prejuicio. Entonces, donde se considera que el niño que viene a la escuela y no sabe hablar bien la lengua, no sabe.
¿no? Eso es muy común, pero no es que no sepa, sino que no sabe hablar en esa lengua, conoce otra. Y entonces ahí es muy importante la actitud, por ejemplo, especialmente de los docentes, que tienen que ver qué es lo que ese niño trae, de dónde viene ese niño. Porque ese niño no es una tabula rasa. Eh, el conductismo, sobre todo, y en una época se consideraba tabula rasa, ¿no? O sea que el niño que llegaba a la escuela venía de cero. Pablo Freire es el que trabaja mucho este tema de los aprendizajes, sobre todo que él trabajó con educación de adultos entre campesinos, de los aprendizajes que traen los campesinos, ¿no? Bueno, especialmente, por ejemplo, con respecto a la relación con la tierra. Pero esta idea es muy importante. Durante el siglo XIX y especialmente cuando se organizaron, el siglo XIX es una época de formación de los estados nacionales, por ejemplo, de Alemania, de Italia, la Argentina primero. Surgieron muchos de los estados que las naciones actuales surgieron en el siglo XIX, entre principios del siglo XIX y fines del siglo XIX. Italia es de 1870. Argentina, digamos, como Estado, podemos decir 1852, si bien 1816 la Declaración de la Independencia, la constitución y la formación estatal argentina, digamos, de 1852 y sobre todo 1860, ¿no? Entonces, en ese periodo se forman estados nacionales, que son los estados nacionales actuales, y imponen una lengua estándar, que se opone un poco a la lengua imperial. Antiguamente, o sea, ¿por qué nosotros hablamos español? Porque a nosotros se nos impuso la lengua imperial de España. Y yo les voy a poner un ejemplo de este problema de la lengua. Cuando se firmó la Declaración de la Independencia de 1816 en Tucumán, se la publicó en 3 idiomas: español, guaraní y aymara. Eso no se volvió a hacer después de 1852. O sea, en 1852 directamente se declaró lengua oficial de la Argentina el español, el castellano. Y, por ejemplo, hoy que yo estaba viendo el nombramiento de Alfredo Fernández, del ministro de Transporte, en reemplazo de Meoni. Bueno, mi mujer me dijo que no se debe hacer reemplazo, porque las personas no se reemplazan. Pero bueno, para ocupar el cargo que ahora Meoni no puede ocupar porque falleció. Entonces, en este caso, vamos a ver que él dijo, por ejemplo, y juráis por la Constitución, respetar, ¿no? Si utilizó esa fórmula de la segunda persona de los juráis, el 6, majestático que se llama. Entonces, generando esta idea, es una forma que nosotros ya no usamos, antigua, que pertenece, bueno, pero como los documentos de 1810 estaban escritos en esta fórmula, se la sigue usando. Eso es un anacronismo, pero tiene que ver con determinados registros que se usan en determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué sucedió en el siglo XIX, sobre todo, y principios del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial? Hubo una fuerte presión militar de todo tipo, ¿no? Cultural, etcétera, por eliminar a las dialectos originales de los pueblos y imponer formas estándar. Por un lado había, incluso dentro de la izquierda se tuvo este argumento, y algunos argumentos que tenían su peso es que, por supuesto, si los pueblos originarios se ven desfavorecidos si no conocen la lengua estándar. Pensemos ustedes lo que sucede, ¿no? Bueno, con el tema de la ciudad letrada, de los abogados, lo que sucede con las propiedades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios viven en determinadas zonas desde hace miles de años, por lo menos 10.000, 5.000 años, y no son propietarios de la tierra, porque esa tierra el rey Carlos V se la asignó a un español, ¿no? Y ellos no tienen títulos de propiedad. Entonces, y lo peor es que ni se habían enterado de eso. O sea, el hecho de tener acceso al idioma estándar con el cual se escriben las escrituras, con el cual se manejan las leyes, es una posibilidad de hacer respetar los derechos. Ese es un argumento fuerte, y por lo tanto por eso la educación es obligatoria y debe ser obligatoria para los niños, para que los niños aprendan. Pero por otro lado, cuando uno elimina las variedades
regionales, o sea, de los pueblos originarios, está eliminando toda una tradición, toda una forma de pensar, de conocimiento, porque un niño no es una tabula rasa. El niño, cuando llega a la escuela, trae todo ese conocimiento de la familia, y ese conocimiento de la familia está inserto en esas historias dichas en esa lengua. Y no es lo mismo, o sea, recuerden que hay una frase que dice, el traductor es un traidor, traduttore traditore en italiano, que significa que el traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque es imposible traducir absolutamente un idioma al otro, o sea, especialmente la poesía, por ejemplo. Porque las palabras tienen otro sentido semántico en determinada cultura, tienen dentro todo un conocimiento que es necesario respetar. Y eso se vuelve muy claro ahora con el tema de con la contaminación del recalentamiento global, ¿no? El exceso de dióxido de carbono, porque los pueblos originarios, por ejemplo, tenían un trato mucho más equilibrado con la naturaleza, y su concepción era, digamos, no era tan instrumental como es la nuestra, ¿no? Instrumental en el sentido de que todo lo que haga plata está bien, y todo lo que no dé ganancia no sirve, ¿no? Bueno, y así nos va. Entonces, actualmente hay una nueva tendencia de rescatar las lenguas originarias, porque dentro incluso de esa lengua hay todo un contenido afectivo, hay un contenido de sentimiento y de seguridad de las personas, o sea, de generarles de autoestima, porque también se les destruye la autoestima cuando vos llegás a la escuela y te dicen, bueno, ese idioma que vos hablas es una porquería, tenés que aprender otro idioma. Y bueno, entonces hay toda una visión nueva acerca de la variedad primera o lengua primera. Nosotros, digamos, vamos a trabajar de esta idea, y vamos a tratar de luchar en contra de este estereotipo, de este estigma que representa hablar determinada lengua. Por supuesto que nosotros necesitamos aprender las lenguas en las cuales se difunde la ciencia. La ciencia básicamente se difunde en inglés. No, nos guste o no, se difunde en inglés. Y a la vez, el castellano también es una lengua importante, porque con el español, el castellano, al ser una de las lenguas más difundidas del mundo, también nos ayuda a comunicarnos en la ciencia. Y si uno tiene que aprender idiomas para ponerse en la ciencia, diría que hay que aprender inglés, francés, alemán y español. Y ahora últimamente hay que aprender chino también. Pero bueno, ahí están los traductores. Ahora, esa primera lengua es muy importante. Es la primera lengua que aprendemos. Nosotros voy a resumir un poquito el tema de variedad dialectal. Recuerden, la variedad dialectal tiene que ver con el sujeto, con la trayectoria del sujeto, con lo que aprendió el dialecto, con lo que aprendió de niño, sobre todo en la primera lengua, y en la región que suele ser una región geográfica. Nosotros vamos a diferenciar. En el caso de dialecto, el dialecto geográfico lo vamos a llamar dialecto. Ahora, esa variedad que se habla en determinada clase social, por ejemplo, en una ciudad que es la clase obrera, o la clase media, o la clase alta, la vamos a llamar sociolecto. El sociolecto existe especialmente porque las clases medias y las clases altas buscan diferenciarse de la clase obrera, entonces generan una forma de hablar un poco distinta. Y a veces también las clases obreras de algunas ciudades vienen de otros lugares, emigran, y por lo tanto hablan un lenguaje distinto a la clase dominante, que es la que ya estaba en la ciudad. Bueno, esto es muy común en muchas ciudades, especialmente, por ejemplo, en la India o en China. En muchos lugares sucede este tipo de fenómenos de comunidades que emigran, porque recuerden que nosotros tenemos un proceso, sobre todo a partir de 1930, de la fuerte migración del campo a la ciudad. Migración que quizás ahora se invierta, porque con el tema de Internet esto está cambiando. Muy bien, y después tenemos la variedad dialectal. Dialecto, que es por la región. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el dialecto tucumano, el dialecto cordobés, el dialecto rioplatense, el dialecto chilota, el dialecto rioplatense, si quiere. Y después vamos a tener el sociolecto, que va a depender de la clase social. El cronolecto, que eso tiene que ver con la edad. Cada edad habla un poco distinto, ¿no? Las generaciones van cambiando las formas de nombrar.
tienen que ver con la adolescencia y esa constitución de la individualidad que se produce en la adolescencia, esa búsqueda de despegarse de los padres de formar nuevos grupos de amigos, etcétera. En la adolescencia, sobre todo, se forma una forma de hablar que después permanece, a la cual vamos a llamar cronolecto. Eso se dice, comúnmente se dice te cayó la ficha cuando uno usa una palabra que ya que se usa solamente para determinada edad, ¿no? Y después tenemos el dialecto, el cronolecto y después el sociolecto. ¿No? Bueno. Y el idiolecto es el estilo propio, el idiolecto es el individual, cada uno forma una forma de comunicarse particular, que tiene que ver con la trayectoria. Por ejemplo, que si una persona que vivió siempre en un pueblo, bueno, va a tener un idiolecto muy parecido al dialecto de la zona, pero una persona que vivió 20 años en un pueblo, después se fue 30 años en otro, después se fue 20 años a otro, bueno, va a terminar hablando una cosa un poco mezclada. Y a eso lo vamos a llamar idiolecto, que es el estilo propio de cada uno, la forma de comunicarse que tiene cada uno. Y muy bien, por ahora lo vamos a dejar ahí. Recuerden que es muy importante esto de valorar las lenguas primarias, porque es una lengua en la cual nosotros hemos aprendido muchas cosas que tienen que ver con la afectividad y que tienen que ver con una forma de pensamiento, que después, por supuesto, vamos a tener que adecuar o interactuar con la lengua estándar. Y también valoremos la lengua estándar, que es la lengua con la cual podemos comunicarnos con otras regiones, aprender un cierto conocimiento que circula, etc. El manejo dentro del Estado. Seguimos la próxima clase.